Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias nuevamente al Señor por poder disfrutar este día en el cual vamos a seguir meditando las Escrituras. Hoy vamos a leer los capítulos del 9 al 12 del libro de Isaías. Y en los versículos 1 y 2 del capítulo 9 veremos versículos que son citados claramente en el libro de Mateo. Cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo 4, después de la tentación de nuestro Señor en el desierto, leemos que dicen los versículos del 2 al 17. Así, dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es muy bueno el poder comprender y destacar esto, ya que eso es una de las cosas que tanto nos maravilla de lo que estamos haciendo hoy día, que es leer el Antiguo Testamento. Una cosa es que nos cuenten y nos digan que vino el Salvador del mundo, que se llamaba Jesús, que murió por nosotros, pero otra muy distinta es poder apreciar que un profeta, al menos 700 años antes, ya anunciaba detalles de su venida, incluyendo hechos como este, como un viaje a estas ciudades y lo que ocurre en medio de estas ciudades. Por lo tanto, es maravilloso el poder entender que lo que estamos leyendo en el profeta Isaías está apuntando hacia la venida de nuestro Señor, el cumplimiento de las profecías de estos versículos de Isaías. Vemos cómo se cumplen y las podemos leer y apreciar, como por ejemplo en este libro de Mateo. Así que cuando lleguemos a leer hoy día este capítulo, leeremos algo que seguramente en el momento en el que profetizó Isaías no se entendía absolutamente nada. Es más, hoy día leeremos algunas cosas que son simplemente maravillosas para nosotros, pero que para quienes la leyeron en ese tiempo, incluso pueden haber pensado que era blasfemia. Porque intente usted imaginar lo que significaba que alguien dijera con la religiosidad en la cual vivía el pueblo de Israel, y que esto, cuando usted lea el versículo 6 dice el profeta Isaías, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, según lo que hemos leído hasta el momento, en un pueblo que no se atrevía ni siquiera a pronunciar el nombre de Dios, ahora tenemos a alguien decir que van a ser un niño, que es un Dios poderoso y un Padre eterno. Entonces, para nosotros es maravilloso el saber que un hijo nos ha sido dado, que la soberanía reposa sobre sus hombros, porque nosotros sabemos que toda autoridad les es dada y que es un rey que no necesita consejo ni consejero, ya que su sabiduría proviene de lo alto, que este hijo es un príncipe de paz, la paz que tanto anhelamos en medio de este mundo, y que nos ha venido también a mostrar el Padre eterno y que en eso nos gozamos. Así que qué maravilloso y esperanzador para nosotros es poder leer estos versículos, pero al mismo tiempo nos hace pensar y reflexionar qué significó para aquellos que lo leyeron en el tiempo en el cual fue escrito. La contradicción o el no entender que ellos sufrían y cómo hoy día nosotros nos maravillamos en esto. Como dice el versículo 7 de este capítulo, desde entonces y para siempre. En la parte final del capítulo nuevo vemos las advertencias que transmite Isaías al pueblo al respecto del castigo que iban a recibir, pero al mismo tiempo de cómo Dios iba a guardar el remanente y cómo a este pueblo que utilizaría para castigar a Israel también sería castigado porque nunca entendió ni comprendió que simplemente estaban siendo un instrumento de Dios, se enaltecieron y la arrogancia los consumió. Así que vamos a poder apreciar también por medio de esta lectura la arrogancia, la falta de dirección espiritual que daban evidencia de la profunda maldad que había envuelto al pueblo. Se habían negado a escuchar la palabra del Señor y habían aceptado en su lugar mentiras que enseñaban los falsos profetas.
no se habían corregido ni con las aflicciones que Dios les había enviado, ni mucho menos con las advertencias que llegaban por medio de los profetas. Sin enmendarse, estos siguieron desobedientes, siguieron siendo desafiantes. Así que también me imagino que le pasará cuando está leyendo esto, que verá que no es muy distinto a lo que ocurre hoy día. Un pueblo desafiante, un pueblo desobediente y que pareciera no escuchar las profecías, pareciera seguir viviendo en este mundo no importando las advertencias. Así que, por lo menos para mí, todo lo que leemos es muy contemporáneo. Si pareciera que lo que estamos leyendo también aplicara a lo que estamos viviendo el día de hoy. Es bueno recordar cuando en el capítulo inicial de Isaías el Señor pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún todavía os rebeláis? Capítulo 1, versículo 5. La obstinación no responde, más bien ignora las preguntas y consume a los que persisten en ellas. Este cuadro es muy descriptivo, es como un incendio, la maldad consume los cardos, los espinos y hasta bosques enteros que levantan una cortina de humo. Cuando Dios permite que el mal se apodere de algún pueblo, este acaba primero con los individuos y, y finalmente con la población entera. No pasa mucho tiempo sin que sean vencidos por la perversión y la sentencia que tiene que venir. Ni siquiera los lazos familiares limitan el mal. El amor se ha enfriado, los sentimientos hacia los demás desaparecen, incluyendo el amor incluso entre parientes, pues se traicionarán los unos a los otros, se odiarán entre sí. El ejemplo de estas guerras, de cómo los sirios y contra los efrateos, Israel se había rebajado hasta el grado de procurar la destrucción de su nación hermana, la destrucción de Judá. Y esto nosotros ya lo leímos en el relato de los libros históricos. En el capítulo 10 explica a Dios cómo utilizará a Siria para castigar a Israel, pero también advierte que no es porque estos sean mejores que Israel, solo estos tienen la instrucción de destruir, de exterminar a no pocas naciones, de hecho dice. Por eso es que también después de ser usados serán consumidos por la ira de Dios. Y en medio del juicio también podemos apreciar la esperanza en el capítulo 10 porque dice, pues aun que tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Pero estos no volverán a apoyarse más en los que hirió, sino que de verdad se apoyarán en el Señor, en el Santo de Israel. Luego, en el capítulo 11 veremos detalles maravillosos del reinado del Mesías. Es un libro que parece apuntar al futuro. Leerlo bajo esa perspectiva es realmente esperanzador para quienes esperamos el reinado de nuestro Señor. Acá quiero comentarles un punto importante que es para lectura de todos los libros proféticos. Normalmente en los libros proféticos se habla de que siempre hay un doble cumplimiento. Algunos versículos que podríamos decir que ya se cumplieron en los tiempos de Israel y su regreso del exilio están entremezclados con otros versículos que hablan y parecieran hablar del juicio venidero y que nosotros leemos en Apocalipsis. Por lo tanto, hay muchas veces que leemos en nuestra mente y podemos asociarlo con lo que ya sabemos y conocemos de Apocalipsis y que veremos en el juicio final, pero también están entremezclados con otros versículos sobre algunas situaciones que ya se cumplieron y que se cumplieron en el tiempo tanto de la conquista de Israel, la deportación y el regreso a la tierra prometida. Así que algo a considerar y muy importante. Luego, el capítulo 12 es un capítulo cortito en el cual nos va a mostrar un bello canto de acción de gracias justamente por la liberación que ha prometido Dios. Así que te animo, hermano, a continuar. Espero que te animes, que siempre estés orando en medio de tu lectura y que recuerdes que finalmente es importante conocer las profecías, meditar en las profecías, ya que no queremos ser como el pueblo incrédulo, ¿cierto? Que no creyó en estas profecías y terminó siendo preso de ellas o castigado por ellas. Así que espero que el Señor te bendiga y que puedas perseverar en esta disciplina de buscar del Señor y conocer más del Señor y de su palabra.